Dice así la palabra del Señor, 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 1 al 3. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Buen Dios y Padre nuestro, muchas gracias porque en esta iglesia los días viernes los destinamos para la oración. Esta iglesia, Señor, permanentemente está siendo instruida en el conocimiento y en la práctica de la oración, reconociendo, Señor, que sin la oración estamos expuestos a ser destruidos por Satanás. Porque la oración, Señor, no es sino una comunicación, una conversación permanentemente contigo, porque así lo has establecido tú, que nosotros oremos en todo momento, que oremos siempre, Señor, pero muchas veces nosotros descuidamos esa actividad tan trascendente, tan importante para nuestras vidas. Así que gracias, Señor, por permitirme en esta noche compartir sobre este tema tan importante que es la oración. Pueden sentarse, hermanos. Voy a compartir con ustedes así a secas el tema, la oración. Es imposible exagerar la importancia de la oración en la vida del cristiano. Definitivamente, cuando uno comparte con los incrédulos sobre la oración, el que está en la carne o el que no es cristiano es escéptico. Cuando alguien le dice que nosotros tenemos la autoridad sobre el cielo y le dice que está establecido que todo lo que atemos en el cielo será atado en la tierra. ¿Dice así su Biblia? Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Los que están en la carne y los que están en el mundo no entienden esto. No sé cuántos de los que están aquí realmente creen en las palabras de la Biblia cuando te dice que todo lo que tú ates aquí en la tierra es atado en el cielo. Si todos los creemos esta noche, usted va a atar esa montaña de problemas, de dificultades que ha venido arrastrando, tal vez por meses, tal vez por años, y ya es tiempo que usted lance todos esos problemas y se libere, porque Dios quiere liberarlo. La oración es la llave que abre la puerta de los recursos de Dios. Dios tiene muchos recursos. Subieron una historia de un sueño y dice que alguien subió al cielo y estando en el cielo un ángel lo invitó a este personaje en su sueño que estaba muerto y que había ido al cielo y lo llevó por una serie de lugares, de bodegas, y había una riqueza, una abundancia de cosas archivadas que no habían sido enviadas, y le pregunta, ¿y esto? Y dice, son todas las bendiciones que la iglesia y que mi pueblo no las ha pedido. ¿Cuántas bendiciones nosotros estamos perdiendo porque no estamos dedicando tiempo a la oración? Posiblemente usted está tratando de resolver su problema buscando a alguien conocido, su antiguo compadre, su antigua comadre, o su compañero de trabajo, o si tiene alguien de influencia, lo busca él antes de buscar a Dios. Hay algunos que buscan a Dios no hasta que están con el agua en el cuello, sino hasta que la tienen el agua en la nariz, que ya no pueden respirar. Ahí se acuerdan que existe un Dios y que es todopoderoso. Y vea qué misericordia de Dios, que nosotros nos olvidamos de Él y clamamos hasta ese momento, y Dios en su gran amor y su misericordia le responde, lo levanta un poquito, lo deja respirar y le da la respuesta a su necesidad. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que nosotros clamamos, buscamos y servimos. Pero usted tiene que creerle.
usted tiene que creerle. ¿Y dónde está la fe? La fe está en la lectura de la palabra. Usted lee la palabra y usted va en el conocimiento que va teniendo, va ahondando y va dependiendo del Señor. Y la otra es la lectura de la palabra, la oración. A través de la oración, que es una conversación, usted tiene un amigo o una amiga que de repente se conocieron y se reúnen, ¿para qué? Para conversar de diferentes aspectos, y allí va conociendo el temperamento, carácter, vocaciones, y algunas veces eso hace que la amistad sea más fuerte a través de una comunicación sencillo. Lo mismo es con Dios. Dios necesita, y Él siempre ha buscado tener una comunicación con sus hijos. Y vea, desde el jardín del Edén, dice que el Señor llegaba al jardín y platicaba, conversaba, caminaba con la pareja, Adán y Eva, y se rompió esa comunicación a través del pecado. Ahora, por años, por siglos, pasó esa barrera, ese muro, pero Cristo murió para liberarnos de ese pecado. Ahora Él ha buscado tener una comunicación permanente con nosotros. Es más, el Señor no quiere llamarte siervo, sino dice, te llamaré amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, y el amigo está enterado de todo. Dios, a través de su Hijo amado, nos dejó esa preciosa promesa, así que aprovechémosla. La oración desata el poder del Espíritu Santo, el cual a su vez hace que la Biblia sea un fuego ardiente en la vida de nosotros. La oración desata ese poder del Espíritu de Dios. No hay manera de que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, sino es a través del ejercicio y la práctica de la oración. La oración no solo quita montañas, también fortalece las resoluciones. Posiblemente esta noche hay alguien que venga con un problema que no se puede resolver, posiblemente legal, salud, familiar, pero para Dios no existe absolutamente nada imposible. Esa es una montaña que tú puedes mover a través de la oración. Y dice que si tu fe fuese como el grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, desarraígate, y ese monte se va, desaparece, y tú eres libre de ese problema. La oración quita nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestras cargas. En el Señor hallamos gracia para resistir ataques de Satanás. Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay promesas realmente lindas y valiosas en la palabra. Imagínense en esa situación que usted está y oye la voz de Dios que le dice, venid a mí, tú que estáis trabajado, tú que estás cargado, tú que estás angustiado, tú que estás deprimido, tú que no le encuentras solución a tu vida, tú que crees que el problema con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con tu trabajo, con tu jefe, no tiene solución. Quiero decirte que sí tiene solución. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, pero descansen en Él, y yo los haré descansar. Es asombroso calcular la trágica pérdida del que no ora. El que no ora realmente está expuesto a muchas cosas que el mundo puede darte para destruirte. La oración es tu llave para hacer y crecer seguro y tener fortaleza. La importancia de esta reflexión. Si es la voluntad de Dios responder a la oración de fe, como dice Marcos, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed y lo recibiréis y os vendrá. Entonces llega a ser sumamente pecaminoso no orar bajo estos términos que el Señor nos habla de la oración. No orar es un tremendo pecado que los cristianos
cometemos y atentamos contra nuestra propia vida material y espiritual. Se nos manda orar. Esto no es opcional. La oración no es opcional. Y yo creo que el mejor modelo, el mejor ejemplo que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Si usted revisa la vida de Jesús, casi siempre él estaba buscando tener una comunión con el Padre. Buscaba esa relación porque él sabía que de ahí emanaba su fortaleza y su seguridad. La oración no es algo hacia lo cual el cristiano puede asumir una actitud de mala gana, de hacerlo o de no hacerlo, o cuando quiera. Simple y sencillamente se nos manda orar, sabiendo que somos débiles en la carne, somos todos propensos a la negligencia. Por eso Dios, sabiendo lo necesario que es la oración para el cristiano, crezca y se establezca, nos manda a orar. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Las palabras claves de este versículo está en velad y orad. Si usted vela, si usted ora, usted no entra en tentación. Así dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero, esa es la excusa que muchos tienen. Pero la carne es débil. ¿Pero por qué es débil? Porque han dejado la primera parte, la primera porción de no orar. No han velado. Entonces somos frágiles y caemos en tentación. Dice ahí, la carne es débil, es una alerta, no es una excusa para pecar. ¿Entendemos eso? Muy bien. Ilustraciones del Antiguo Testamento sobre la oración. Nosotros encontramos en la Biblia una gran cantidad de ilustraciones de oración en el Antiguo Testamento. De igual manera lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pero veamos las ilustraciones del Antiguo Testamento. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Y aquí hay una cosa bien interesante. En el Antiguo Testamento, los cristianos o los creyentes no tenían el Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo descendía ocasionalmente sobre los líderes, sobre los apóstoles, los profetas, incluso sobre reyes. Pero no como nosotros. Nosotros tenemos esa tremenda bendición, que somos morada, somos templo y morada del Espíritu de Dios. Estos tenían una lucha más fuerte. Sin embargo, Isaías le llamaba: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. En 2 Crónicas 7:14 vemos que el Señor habla con Salomón y le dice: si mi pueblo orare, si mi pueblo se humillare. Ahí los exhorta a la oración. Después de que ellos se humillen, que ellos oren, dice que su tierra va a ser sanada. Lo mismo que está pasando en nuestro amado país, El Salvador. Una tierra que hemos vivido por muchos años en paz, en armonía, que las familias hemos disfrutado de esta nación con toda libertad. Pero hace algunas décadas dimos espacio para que el enemigo oprimiera este país. Tuvimos una guerra de 12 años. Y saben que la guerra de 12 años tenemos responsabilidad la iglesia también. La iglesia no asumió su papel protagónico de predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo para que esta nación conociera al Señor y su actitud y su conducta fuera diferente. Luego hemos entrado en una etapa más crítica. Terminó la guerra y hemos entrado
en una crisis con los jóvenes. Los jóvenes también, nosotros como iglesia tenemos responsabilidad. Muchos de estos jóvenes estuvieron un tiempo en nuestras iglesias, pero cometimos el error de no educarlos cuando eran niños, de no darles seguimiento, de no darles oportunidad. Ahora es bien fácil señalar a los jóvenes por el estado de cosas que estamos pasando. Pero ahora la iglesia tiene una tremenda oportunidad. ¿Y cuál es? Es interceder, es orar por estos jóvenes. Ellos pueden cambiar. Muchos de nosotros llegamos al Señor y el Señor hizo un cambio sustancial en nuestras vidas. Y si lo hizo en mí, lo puede hacer en ellos. Lo que nos toca a nosotros es primero dar ejemplo, es abordarlos, es orar para que el Señor derrame de su espíritu sobre esta nación y haya un cambio para que tengamos paz y vivamos en armonía. Samuel le habló al Señor y en esta ocasión, en 1 Samuel 12:23, aquí se da un problema bien serio con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había pedido tener un rey. Y esto afectó tremendamente el corazón de Samuel. Y se quejó con Dios. Y Dios, estoy parafraseando, y Dios le instruyó: déjalos, no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Y Dios permitió que tuvieran un rey, su primer rey, Saúl. Y estaba en una crisis el pueblo y pedían a Samuel que orara por ellos, por el pueblo. Samuel estaba molesto, sin embargo, Samuel no guardó resentimiento, sino que le dice: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por nosotros. Iglesia, lo que ocurre en nuestro querido El Salvador es delicado. Pero nosotros tenemos que interceder para que estas condiciones cambien. Lo hizo Samuel. Samuel tenía resentimiento, pero en ese momento dijo: no, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar. Si nosotros no estamos orando por Apopa, si nosotros no estamos orando por este país, estamos en pecado. Le hago una pregunta a la iglesia y le hago una pregunta a los cristianos televidentes: ¿cuántas horas dedican para orar por esta ciudad de Apopa? ¿Cuánto tiempo están consagrando ustedes para conversar con Dios y para pedir dirección? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para buscar nosotros respuesta divina en esta crisis que vivimos? Y yo creo que es tiempo que nosotros reflexionemos y que comencemos a orar. El salmista David en el Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré. Tarde, mañana, tarde y noche. Como oraba Daniel, de mañana, mediodía y noche. Sería lindo que a partir de este día, el día de mañana, a las 4 de la mañana, toda esta congregación esté de rodillas clamando al Señor por un cambio sustancial, orando por las autoridades, aunque no nos agrade lo que están haciendo, pero tenemos que interceder para que el Señor toque el corazón de esta gente, para que el Señor modifique sus actitudes, para que el Señor traiga sabiduría para tomar las mejores decisiones por nuestra nación. Estas son las oraciones que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, y hay otros. Por ejemplo, Josué, en Josué 10, 12 y 13 hay una oración realmente preciosa. A mí me encantó cuando la leí, y dice: entonces Josué habló a Jehová y dijo a Jehová: entrega al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón,
y tu luna en el valle de Jabón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vencido al enemigo. ¿Qué le parece esa experiencia de esta oración de este siervo? Decirle al sol que se detenga, decirle a la luna que se detenga. Posiblemente esté cuestionando que esto no es cierto. Quiero decirle que en un estudio de la NASA encontraron ese tiempo que aparecía perdido, y es efectivamente cuando Josué detuvo el sol y detuvo la tierra. Hay oraciones tan impresionantes que usted puede hacerlas. La oración de Elías, cuando tuvo aquel enfrentamiento con los 400 falsos profetas de Baal y los 450 de Acera, y hubo un conflicto ahí que lo retó el profeta a que comprobaran el poder de sus dioses con el poder de su Dios, y dijo: levanten su altar y yo el mío, y hagan descender fuego para que ese fuego de sus dioses consuma ese holocausto que están haciendo, ese sacrificio. Y dice que pasaron todo el día dándole y no había respuesta. Y llegó el momento de Elías y les dijo: échenle allí al altar 12 cantaradas de agua, mojen esa leña. Qué certeza que tenía este hombre. Y efectivamente dice que lo hicieron y hasta se salía el agua de las piedras donde rodeaba aquel sacrificio que iban a hacer. Y dice que comenzó a orar Elías y descendió el fuego y consumió aquel holocausto y no quedó nada de agua. Qué lindo ese Dios, el Dios de Elías, el Dios de Samuel, es el mismo Dios, el Dios nuestro. Ese mismo Dios que usted puede acudir y puede recibir esos milagros. ¿No sabe que eso es lo más lindo? Que esa experiencia que estos hombres tuvieron la podemos repetir en estos tiempos. Ilustraciones en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús en Lucas 18:1 dice: la necesidad de orar siempre, no desmayar. También en Mateo 7:7 nos pide: pedid y se os dará, buscad, llamad y se os abrirá. Esa es la enseñanza y la instrucción de la oración que nos deja el Señor a la iglesia de hoy. ¿Estamos nosotros con confianza pidiendo, llamando, tocando? El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses dice: orad sin cesar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. El apóstol Santiago 4:2 dice: pero no tenéis lo que deseáis porque pedís mal. Tenemos que aprender nosotros primero a darle importancia a la oración, y cuando le demos importancia y dediquemos tiempo y ejercitemos nuestra alma, nuestro espíritu a orar, pues vamos a comenzar a recibir todos los beneficios de Dios. ¿Sabe que la oración hay que ejercitarse para desarrollarla? Un atleta no puede correr de un solo de entrada los 1000 metros, sino que comienza a entrenarse, a desarrollar los músculos para poder competir. La oración es lo mismo. Muchos de nosotros, aquí hay gente que ora 2 o 3 horas diarias, pero algunos de nosotros cuando comenzamos a orar nos arrodillamos, pero como no hemos practicado, no hemos ejercitado ese músculo, 2 minutos y se nos acabó el argumento. O 2 minutos y estamos dormidos. Porque pareciera ser que la oración es un somnífero. Es igual que la lectura de la palabra. Y a mí me pasó. Tenía la ansiedad y el deseo de crecer espiritualmente. Había visto muchos milagros dentro del centro evangelístico donde yo como joven
acudía y quería hacer aquello, pero yo sabía que tenía que orar. Pero cuando yo comenzaba a orar, me dormía. Pero esos 5 minutos, después fueron 10 minutos, después 30 minutos, después 40 minutos, después fue 1 hora, después fueron 2 horas, pero fue a través del ejercicio y me obligué a la carne, porque la carne quiere estar dormida, la carne quiere reposar. Como dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice, es que la carne es débil, no le dé gusto a la carne. Usted se ha consagrado ese tiempo para oración, pues esfuércese hasta que tenga victoria. Comentaba el hermano Héctor que el problema nuestro en la oración es que hacemos planes. Dice, puso la experiencia un día, nosotros invitamos a la iglesia a venir a las 5 de la mañana para orar y buscar la presencia de Dios. Todo el que estuviera en ese le dio la certeza de que Dios le iba a responder, y comenzaron a llegar y eran 50 y fueron la primera semana esos 50 fieles. Pero la siguiente semana llegaron 30, la siguiente semana 25, al final del mes solo habían como 10 y dice, nosotros comenzamos nuestras actividades, nuestro compromiso, nuestras metas con Dios con vuelo de águila. Primera semana, todos. Y al final es un vuelo de gallina. Y el diablo ya sabe, dice, está listo para cacharnos. Sabe que no vamos a soportar porque no tenemos y no desarrollamos esa disciplina. Así es que, amados hermanos, es lindo cuando nosotros tenemos esa experiencia y esa disciplina de la oración. El pecado de no orar. El pecado de no orar es un pecado de desobediencia. El cristiano que no ora es cristiano desobediente, que ignora el mandamiento del Señor y roba a su alma el alimento espiritual. Yo a veces pienso que cuando nosotros no oramos, realmente no amamos a Dios. Y uno pregunta en la congregación, ¿cuántos aman a Dios? Y hasta se paran y saltan, todos amamos a Dios. Pero cuando se les pregunta cuánto tiempo ora, se asustan. Porque yo creo que nosotros, amados hermanos, si amamos a Dios, tenemos que tener la ansiedad, el deseo de estar conversando con Él permanentemente. Y hay mucho de qué conversar. Si usted se sienta con un amigo o una amiga, mire, pasan tardes y no se les acaba el material. ¿Por qué con el Señor no podemos hacer lo mismo? Practiquémoslo. Sintamos su presencia y disfrutemos. Quizás el problema muchas veces es que es un monólogo. Y el monólogo es que solo usted habla. Y la relación y la oración es una comunicación en doble vía. Usted tiene que hablar con Él, pero también aprender a oír la voz de Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Sabe? Dios te puso orejas. Dios te puso boca. Dios te puso ojos. Y dice la palabra que nos hizo semejantes a Él. Por lo tanto, Él tiene oídos y escucha, tiene boca y habla. El problema es que nosotros cuando estamos buscando a Dios, llegamos con una lista como que es de supermercado y no paramos. Pedimos, dame, y no esperamos nosotros a escuchar la voz de Dios. Él quiere hablar con nosotros. Dé espacio para que el Señor nos hable. Es pecado no orar, es un pecado directamente contra Dios. 1 Samuel, ya lo vimos cuando dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por el pueblo. Cuando nosotros no oramos por la iglesia, cuando nosotros no oramos por nuestros líderes, cuando no oramos por la ciudad, estamos pecando. Porque es un mandato. Si el Señor nos lo ordenó, estamos obligados a orar. Es un pecado contra la iglesia. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos
los santos. Por el tiempo solo voy a leerles los pecados de no orar. Es pecado contra los otros seres humanos. Y pueden buscar en Timoteo 2:1, donde exhorta a la oración, donde habla que oremos por los reyes, por todos aquellos que estén en preeminencia. Y creo que a nosotros se nos olvida y algunas veces quisiéramos que no orar por las autoridades nuestras, porque nos caen mal. Pero, aunque no le agrade, tenemos la obligación de orar por ellos. Si usted no lo está haciendo, usted está pecando. Porque Dios nos lo manda a hacer, a orar por las personas que están en eminencia. Es pecado contra uno mismo, Santiago 4:2. Es pecado de incredulidad. La falta de oración proviene no solo de la negligencia, sino también de las dudas inexcusables. Naturaleza de la oración. Tengo 2 minutos todavía. Naturaleza de la oración. La oración es la corriente de comunicación audible o inaudible entre el creyente y Dios. La oración comienza con la oratoria, pero llega a ser observatorio. Es tiempo cuando le decimos a Dios lo que nos concierne, pero al orar empezamos a ver a Dios más maravilloso. Y claramente que cualquier otro tiempo en nuestras vidas. El orar, nosotros podemos contemplar tremendas acciones de Dios y vemos su precioso y maravilloso poder obrando a través de nuestras peticiones. Para finalizar, la oración es una revelación. En aquel tiempo, cuando abrimos la cortina de nuestro corazón para que Él vea lo profundo de nuestra necesidad, es entonces que Dios revela su amor, su gracia, sabiduría y poder. Póngase de pie. El tiempo es demasiado corto, pero yo sé que el Señor nos ha dejado una buena enseñanza en esta noche sobre la importancia que tiene la oración. Ojalá nosotros podamos aplicarla, practicarla por nuestra propia seguridad espiritual, por la seguridad de su familia, por la seguridad de la ciudad. Nosotros necesitamos vivir en armonía y en paz, y esto lo vamos a lograr a través de este recurso que vamos a aplicarlo todos los días y todo el día. Amén. Amén. Buen Dios y Padre nuestro, te doy gracias en esta noche.